La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio de la carta de Daniel, la locura de Nabucodonosor. En el contexto, nosotros ya miramos que el pueblo de Israel, por el pecado, el Señor los castigó, fueron llevados, ahí se cumple lo que estaba escrito en Deuteronomio 28, mataron a mucha gente y fueron llevados cautivos, un remanente del Señor, de Dios, de Israel. Y vamos a ver cómo Nabucodonosor tiene, el Señor le habla a través de un sueño y Daniel le dice lo que quiere decir ese sueño. Nabucodonosor es un querubín, así como lo fue el faraón. Ya hice un estudio en relación al querubín. Acuérdense que en el propiciatorio, en el lugar santísimo, que era figura de lo que está en el cielo, están los 10 mandamientos, las 2 tablas, la vara de Aarón eventualmente. Y lo que está protegiendo ahí están dos querubines. Entonces eso simboliza un querubín. Satanás es un querubín, o era un querubín. ¿Y qué hizo Satanás? Pecó, desobedeció en contra de Dios. Tanto como los hombres como los espíritus se rebelan contra Dios, o nos rebelamos, obviamente. Vamos a mirar el capítulo 4 de Daniel. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostraran la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dijo el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar. Cuando fue llevado cautivo a Daniel, le cambiaron el nombre a Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol. Acuérdense que en el Génesis habla también de árboles. Dice: puedes comer de cualquier fruto de todos estos árboles, excepto de uno. ¿Cuál? El que tiene el conocimiento de la ciencia. Básicamente el del pecado, el del bien y el mal. Que esto para nosotros son los 10 mandamientos. Me parecía ver que en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Hasta aquí va bien, Nabucodonosor. Y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo,
y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortar sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce. Entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Para todo ser humano, nosotros pasamos 7 tiempos. Para los espíritus, para los ángeles de Dios, también pasan 7 tiempos, tanto para los ángeles y como para los querubines. Los querubines en la tierra son los que tienen poder. Un presidente, un gobernador, son querubines. Entonces, espiritualmente los querubines, Satanás era un querubín. Satanás pecó contra Dios. ¿Para qué? Para mostrar, Pablo dice que Dios hace esto y lo permite para mostrar que todos somos rebeldes. La única persona digna es Cristo Jesús. Por eso pasan estas cosas. Entonces, fíjense, aquí habla, por ejemplo, tenemos nosotros cuando nacemos con corazón de hombre. ¿Ok? Cuando nosotros recibimos el Evangelio, obtenemos sabiduría a través del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros negamos, resistimos a los ángeles de Dios, al Espíritu Santo, entonces nos convertimos como bestias. Entonces, así también hay personas en la iglesia que se convierten en bestias. Esa es la marca 666. Que pasa previo al cumplimiento de los 7 tiempos, o del 7º día, o de los 70 días, o de los 70 años. El 7 es el código. Entonces, aquí está hablando de Nabucodonosor, pero también es figura. Esto le aplica al pueblo de Israel también, porque el pueblo de Israel era el pueblo santo. Esto le aplica a Roma en el tiempo de Cristo, pero también le aplica al pueblo de Israel. En la carne, el pueblo de Israel era el pueblo elegido de Dios, pero les fue dado, fue cambiado su corazón de bestia. ¿Por qué? Porque no reconocieron al Mesías, al Hijo de Dios. Por su incredulidad recibieron la marca de la bestia. Entonces esto es para Nabucodonosor, pero aplica también, hermanos. ¿Ok? Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna. ¿Vean? El único que gobierna es Dios, hermanos. Entonces, una persona que recibe la marca de la bestia es porque siempre quiere gobernar él o ella, en el caso de las que tienen el espíritu de Jezabel, y no Dios. ¿Cuándo es cuando le queremos quitar el gobierno a Cristo? Cuando nosotros predicamos mandamientos de hombres, que era lo que andaban haciendo los escribas y los fariseos hipócritas. Ellos no entendían la ley. Por no entender la ley, eventualmente por no creer en el Mesías, el Hijo de Dios, el Señor les dio
a un corazón y una mente reprobada, que es lo mismo que dice Pablo en Romanos 1. Vamos a mirar en Romanos 1. Ese es el castigo, esa es la ira de Dios, hermanos. Entonces, fíjense, yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, o sea, Daniel, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Tengan en cuenta que este sueño también es el de Satanás. Satanás no entiende la Biblia, entonces es a través del Espíritu de nuestro Padre Dios, a través de Cristo Jesús, que Satanás puede entender la interpretación del sueño. Mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. ¿Quién fue el que le enseñó a Daniel? Gabriel. ¿Quién fue el que vino a ayudarle al Señor? A Miguel. Ahí están los dos ángeles, el Espíritu Santo. Pero también está el ángel de Jehová, Dios mismo. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Esto, hermanos, esto le pasó a Saúl. A Saúl le fue dado, él tenía corazón de hombre, tenía su entendimiento de hombre, entonces fue ungido por el profeta, por Samuel. ¿Y qué hizo él? Desobedeció al Señor. Y eventualmente le fue dado corazón de bestia. O sea, la marca 666. ¿Cuál es la marca 666? La incredulidad, la desobediencia a Dios. Y por lo tanto, él eventualmente nunca se pudo arrepentir, porque una vez que estamos en la ira de Dios, no podemos arrepentirnos, hermanos. Ya cuando el Señor dice: nunca más des fruto, no. ¿Hasta cuándo? Hasta que pasen los 7 tiempos. Entonces hay gente aquí que recibe el Espíritu Santo, lo resisten al Espíritu Santo, les es dado corazón de bestia o una mente reprobada. ¿Y qué pasa? Mucha gente se muere sin Cristo. ¿Y hasta cuándo van a tener el conocimiento? Hasta que pasen los 7 tiempos. Los 7 tiempos se cumplen, hermanos, después de la muerte natural. Después de la muerte natural. Ahora, nosotros podemos entrar en el 7º día como descansando en Cristo. Si nosotros descansamos en Cristo y permanecemos ahí, ya entramos en el 7º día. Ya nada más es terminar la carrera. Entonces la muerte natural no tiene poder sobre nosotros. Somos llevados al paraíso cuando la muerte natural, esa muerte que es la segunda muerte para el incrédulo, porque el incrédulo que nunca muere a los deseos de la carne, pues está muerto. Entonces la primera muerte es la muerte natural. La segunda muerte es cuando se mira separado de Dios. Esa es la segunda muerte para una persona incrédula. En el caso del rico, en Lucas 16, ahí está una persona que no murió a los deseos de la carne, nunca quiso compartir de lo que él tenía con el pobre, porque en la ley decía que tenía que amar a su prójimo, y él nunca compartió con los pobres, nunca compartió con Lázaro que quería comer, aunque sean las migajas que caían de la mesa y que aún los perros se comían. El rico nunca tuvo compasión. Entonces él siempre estuvo muerto espiritualmente. Entonces la primera muerte para él fue la muerte natural, y ya una vez que mira de lejos
a Lázaro lo reconoció y reconoció a Abraham. Le dice: Padre Abraham, dile a Lázaro que venga y moje mi lengua. ¿Por qué? Porque vivía en una llama. Esa llama, hermano, es la separación de Cristo. Ahí muy difícilmente te puedes, inclusive hasta mover. Hasta mover. El Señor a mí me mostró eso, hermanos. O sea, es algo en donde no te puedes ni mover. ¡Ah! Y eso pasa. Ahora, una persona que tiene la mente de una bestia, como un burro, una burra, una mula, ¿qué es lo primero que va a pensar? Y aquí me voy a quedar toda la eternidad. Por siempre y para siempre. Eso ese es el castigo. ¿Por qué? Por haber rechazado a Cristo. ¿Y cómo se rechaza a Cristo? Cuando no lo honramos. O sea, su muerte, su sacrificio es suficiente para limpiarnos de pecado. Eso debemos de honrarlo. De que su sacrificio es suficiente. O sea, ya no hay sacrificio que valga para justificación. Y ya lo único que hacemos es, si lo honramos, entonces podemos, a través del amor al amor de Dios, el amor ágape, podemos amar a nuestro prójimo. Todo comienza, hermanos, con descansar en Cristo, reconocer que Jesús es suficiente, su sacrificio para perdón de nuestros pecados. Cuando queremos ganarnos la salvación cumpliendo los 10 mandamientos, o yendo a misa, o cumpliendo los sacramentos, o porque pensamos que somos mejores porque hablamos en lenguas, o porque lo que enseñan las doctrinas, las falsas doctrinas, sobre todo, hermanos, el pecado es el orgullo, la soberbia, porque eso ya son mandamientos de hombres, no son los mandamientos de Dios. El mandamiento de Dios es: honra a Cristo y ama a tu prójimo. Nosotros no podemos amar a nuestro prójimo si primeramente no honramos a Cristo. Juan dice que los mandamientos nos dicen: ¿qué tan difícil es, Señor? Gracias por haber muerto en la cruz por mí. ¿Qué tan difícil es hacer eso, hermano? Es fácil. Eso es facilísimo. Gracias, Jesús. Yo no soy bueno, tú lo sabes. Padre mío, tú eres bueno. ¿Por qué? Porque nos diste a tu Hijo amado Jesucristo, que llevó el castigo que yo merezco y que tú mereces también. Entonces, en la medida que tú reconoces eso, Señor, gracias. Gracias, Señor. Entonces, debemos de ser agradecidos. Y en la medida que haces eso, ahí ya eres justificado por la fe. Entonces, Dios te abre el entendimiento. ¿Para qué? Para que entiendas las Escrituras y para que ames a tu prójimo. Y puedes amar a tu prójimo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en ti para poder amar a tu prójimo. Entonces, ¿por qué la gente no puede amar a su prójimo? Porque andan predicando mandamientos de hombres. O sea, estaba escrito: cuando vean una pareja de adúlteros, a los dos, mátenlos a pedradas. Pero las pedradas eran 2 piedras y eran a través de los 10 mandamientos. Pero para poder haber hecho eso, primeramente la gente tenía que cumplirlos. Entonces, como eventualmente nadie cumplió los 10 mandamientos, entonces nadie es digno de hacer eso. El único que es digno es Cristo Jesús. Cristo cumplió la ley. Cuando Cristo vino, le trajeron a una mujer adúltera, no le trajeron al adúltero. ¿Y qué querían? Matar a pedradas a la mujer. ¿Por qué? Porque ellos tenían mandamientos de hombres, no entendían los mandamientos de Dios. El mandamiento de Dios era: enséñale los 10 mandamientos. Pero para eso había que cumplirlos. Entonces Jesús les dijo: ¿qué hizo Jesús? Arrojó la primera piedra. ¿Cómo lo hizo? Escribiendo los mandamientos de Dios, los que estaban en una tabla. Y eventualmente se levanta y le dice: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Ya Jesús había escrito los que estaban en una piedra. O sea, Jesús ya había arrojado la primera piedra. Se vuelve a agachar y vuelve a escribir. ¿Por qué sé que escribió los 10 mandamientos? Porque eso decía la ley. Y Jesús vino a cumplir la ley. Cuando se agacha, sigue escribiendo. Entonces se levanta
Y mira que todos se fueron. Y le dice a la mujer, ¿dónde estaban los que te condenaban? Ninguno te condenó. Pero acuérdense que Jesús le escribió los mandamientos. Y le dice, ninguno, Señor. ¿Y qué hizo Jesús? Yo tampoco te condeno. Porque Jesús no vino a condenar a nadie. Jesús vino a salvarnos. Entonces, le dice, vete y no peques más. Él es el único que puede hacer eso. Santiago lo dice así, el único dador de la ley es Cristo Jesús. Uno solo es el dador de la ley, Cristo Jesús. ¿Cómo lo hace? A través de su Santo Espíritu que ya mora en nosotros. El Espíritu Santo, si andamos haciendo las cosas que hacemos mal, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. O sea, nos dice, no hagas esto, o haz esto. O sea, viene con la autoridad de Cristo. Ahora, esto se puede usar, ¿puede una persona hablarle de pecado a otra persona? Sí, pero solamente por los que tienen la autorización de Cristo. Pero no es Cristo, no son las personas, es Cristo mismo. Porque Cristo, o sea Dios, nuestro Padre Dios, tiene dos testigos. El Espíritu de Cristo, o sea el Espíritu Santo, y la persona que está exhortando. Por ejemplo, en Primera de Corintios, Pablo exhorta a la iglesia de Corintios. Lo hace a través de una carta, eso lo hace Pablo, pero también lo hace el Espíritu Santo. En el capítulo 5 habla acerca de que una persona que no estaba amando, y al contrario, era una persona muy despreciable porque andaba con la mujer de su padre. Dice Pablo, a esa persona ya le entregué a Satanás. Ya le entregué a Satanás. Y vayan y miren para que vean cómo dice, mi espíritu, pero también el de la iglesia. A esa persona y Dios honra eso, hermanos, porque tenemos autoridad. Nosotros cuando predicamos tenemos la misma autoridad que tiene Cristo, la misma. Acuérdense que cuando Jesús enseñaba doctrina con autoridad. A mí no me da miedo, no me da queja de cuando estoy predicando o estoy exhortando, tengo la autoridad del Señor. La tengo. Entonces, obviamente, mucha gente se molesta y casi siempre se molestan. ¿Por qué? Porque andan predicando mandamientos de hombres. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? A esas personas es necesario callarles la boca. Es necesario taparles la boca. ¿Cómo? Con la misma palabra de Dios. Oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Pablo lo hace con autoridad cuando le escribe a los romanos. ¿También por qué? Porque Cristo mismo le dio la autoridad. Entonces acuérdense de eso. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y que había alimento para todos. Alimento para todos. Acuérdense cuando Jesús dice, las aves no siembran, no cosechan, sin embargo el Señor les da comida. Y ahí no está hablando solamente de las aves estas, sino que podemos ver las águilas, los buitres, las palomas, o sea, todo tipo de ave. Dios les da de comer. ¿Cómo lo hace? Bueno, con la creación. Dios hizo ratones, Dios hizo lagartijos, Dios hizo todo animal roedor. Eso es lo que comen las aves del cielo, aunque también cuadrúpedos. Una serpiente come ratones. La serpiente es figura de Satanás. La figura de Satanás también, la serpiente que son, es un anciano y un falso profeta. Ya hice el estudio en relación a eso. Uno es la cabeza y otro es la cola.
Entonces, la serpiente, ¿qué hace la serpiente? ¿Qué es lo que come la serpiente? Puro polvo. ¿Qué es lo que comen las iglesias ah, que predican mandamientos de hombres? ¿Qué comen? Puro polvo. ¿Por qué? Porque tienen una falsa doctrina. Ahora, a donde se predica a Dios, donde hay palabra de Dios, ahí está Dios, pero es Cristo quien llama. Es Cristo quien llama, hermanos. De donde Él quiere. De donde Él quiere. Entonces, fíjense. Acuérdense. Aquí habla del querubín Nabucodonosor. O sea, en el reino de él, ahí venían simbólicamente las mismas aves y bestias y todos comían. Pero, ¿qué pasó con Nabucodonosor? Se le levantó el superego. Es un superego. Y precisamente ahí es donde está el castigo. Y eso es algo, hermanos, que es para todos nosotros. Es para cada persona individualmente, porque de alguna forma todos tendemos a eso. El padre de familia es el que está a cargo de la familia, pero aún al padre de familia Dios le puede dar una mente reprobada, o sea, lo mismo que a Nabucodonosor. Todos somos Nabucodonosor algún tiempo en nuestras vidas, especialmente cuando no tenemos el entendimiento. Todos. Entonces, es por la misericordia de Dios que recibimos el conocimiento. ¿Ok? Entonces, fíjense. En cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Eso es una analogía tomada de los árboles. Obviamente en los árboles vienen, ponen sus nidos las aves del cielo y comen. Dice, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza. Ahora, tengan en cuenta aquí que hasta dónde llegaban, hasta el cielo. ¿Ok? Hasta el cielo. Cuando la maldad del ejército del faraón, cuando la maldad en Egipto llegó al cielo, el Señor levantó a Moisés. Cuando la maldad de los cananitas llegó al cielo, Dios trajo al pueblo de Israel liderado por Josué y por Moisés, dependiendo del grupo de personas a las que fueron conquistando. Dios usó a este grupo de personas para castigar la soberbia de las personas, porque ya andaba la maldad, había llegado al cielo. ¿Y cuál era el pecado sobresaliente de los cananitas? Que estaban ofreciendo sus hijos a Baal, los quemaban. Bueno, hermanos, déjenme decirle que la maldad del cielo, la maldad de esta nación ha llegado al cielo a tal punto que andan predicando, proponiendo siempre, promoviendo por todo el mundo el aborto, o sea, el sacrificio de los niños. Ya ha estado profetizado, hermano, eso nadie lo puede parar. ¿Por qué? Porque ya está profetizado. Ahorita una madre, un padre ofrece sus hijos a Baal. ¿Cómo? Deshaciéndose de sus hijos con el aborto. Obviamente la gente del mundo no entiende esto, mucha iglesia no lo entiende, entonces anda mucha gente de activistas para que ya no aborten. La gente no va a dejar eso porque uno anda de activista. La única forma, hermanos, de que a una persona se le abra el entendimiento es que se le predique el evangelio, y si la persona recibe el evangelio, entonces el Señor le puede abrir el entendimiento para que eventualmente entienda que es su hijo, porque esos hijos que son abortados, esos hijos, hermanos, están en el paraíso. Cada ser humano que fue procreado en el vientre de la madre eventualmente
si tiene 1 mes o 2 meses en el vientre de la madre y fueron abortados, esos son seres humanos que vinieron de pasaditos, ya no duraron mucho, pero son personas que eventualmente las vamos a ver en el paraíso. Y mucha gente ha tenido estas visiones o sueños. Por ejemplo, mi mamá tuvo 16 hijos, se le murieron 5. Esos 5 hermanos que yo tuve, de hecho yo me acuerdo de 2, porque ya murieron. Uno murió poco después de nacer y otra murió casi al año, una hermana más chica. De hecho, estos de los 2 que me acuerdo pues eran más chicos. Y mi mamá perdió 3 hijos. O sea, los perdió, miscarriages. Entonces, se murieron 5. Esos niños los voy a ver eventualmente cuando pase a la otra vida, ya cuando lo pueda ver. Y en cuanto, fíjense bien, aunque este versículo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, tu fuerza. Fíjense bien, este es el pecado. Y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol, fue lo mismo que dijo Jesús. Si alguien no da fruto, córtenlo y échenlo al fuego. Cortad el árbol y destruidlo. Pero fíjense, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea tu parte. Es lo mismo que dice Pablo en Romanos 1. Ahorita se los voy a compartir. Hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Para él fue literal. Las cuales son las bestias del campo, los burros, las mulas, los caballos, las bestias del campo, que no tienen entendimiento. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas. Se fijan que aquí el pecado fue el orgullo, que es el mismo que pasó en el tiempo de Noé, que fue lo mismo en tiempo de Sodoma y Gomorra. Ya hice ese estudio. Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. ¿A quién le da el reino? Jesús. A nosotros. ¿Pero para qué? Para que él reine, no nosotros. De la forma que nosotros reinamos es predicando las virtudes de nuestro Maestro. En eso participamos. El que gobierna es Él. Nuestra participación de nosotros gobernar es haciendo lo que nos fue dicho. Al que predica el Evangelio, predicando el Evangelio. Al que enseña, enseñando. Al que profetiza, profetizando. Al que exhorta, exhortando. Y fíjense, ahorita les voy a leer a Romanos. Hasta que pasen 7 tiempos. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra las cepas de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Luego que reconozcas que el cielo gobierna.
O sea, hasta que reconozca, hasta que pasen los 7 tiempos. Por eso yo les digo, hermanos, eventualmente Satanás tiene el entendimiento y eventualmente le pasa esto. Eventualmente reconoce que el único que gobierna es Cristo Jesús, no él. Pero eso también es para nosotros. Yo quería gobernar. O sea, de alguna forma todos tenemos orgullo, todos, sin excepción. Yo le quería ayudar a Dios, fíjense, lo voy a compartir una vez más para los que no lo han escuchado. Yo cuando era jovencito iba a ser sacerdote católico, pero en la entrevista de mí salió algo que ahora sé que fue porque el Señor ya tiene un destino para uno. Yo dije algo que no tuve que decir en la entrevista con la psicóloga cuando me preguntó en relación si iba a ser misionero. Salió algo de mí que, pues ahora, en ese tiempo yo no supe por qué lo dije. Me preguntó, ¿cómo te ves tú cuando seas grande? Pues me voy a casar, tener 3, 4 hijos y voy a adoptar un niño o una niña para ayudarle a Dios. Entonces cuando yo respondí eso, yo dije, no, pues ya, troné. Y sí, me dijeron, no, pues no, este no es tu ministerio. ¿Por qué? Porque un sacerdote católico no se puede casar. Y yo dije, ok, está bien. Entonces, fue hasta después, a la edad de 24 años, cuando el Señor me habló en relación a la justicia, pero yo no lo entendí en su momento. Como católico, porque en la Iglesia Católica también hay personas que hablan en lenguas y hay personas que interpretan lenguas y hay personas que profetizan también. Estos están en los grupos de oración, se les llaman carismáticos. Que por cierto, muy pronto el Papa les va a prohibir esto. Está profetizado y parece que es el Papa Francisco. Él entra. De hecho, el Papa Francisco es un querubín al que se le da. Si él tenía mente, corazón de hombre, parece, o sea, él llena todos estos requisitos de que se le da una mente de bestia. ¿Y qué está haciendo ahorita el Papa en conjunto con otros líderes de varias religiones? Junto con el presidente Biden y muchas personas en el Senado e inclusive hasta en la Suprema Corte. O sea, la Iglesia Católica tiene gente por todo el mundo, hermanos. No piensen, muchos sacerdotes no saben esto, ¿ok? Pero sobre todo están los jesuitas. Los jesuitas están ahí como para andar este tipo. Los jesuitas matan, tienen la autorización de matar. Entonces básicamente lo que está haciendo el Papa es crear un caos para que haya pobreza. ¿Para qué? Para él mostrar sus virtudes, él y todos los líderes religiosos, hindús, musulmanes, de todo tipo de religiones. Eso es espíritu de anticristo. ¿Ok? Eso es espíritu de anticristo. Entonces el Papa ya cayó en eso. ¿Por qué? Porque pues ya si antes teníamos duda, ahorita yo ya no la tengo. Él mismo lo dice. Entonces están haciendo caer el sistema financiero que es liderado por Estados Unidos. Entonces eso está creando una catástrofe mundial. Mucha gente va a morir de hambre, hermanos. Y va a haber guerras, y va a haber revoluciones, y va a haber disturbios. Entonces el Papa lo que quiere hacer es, junto con los líderes, hacer virtudes físicas. O sea,
vamos a darle de comer a la gente, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. O sea, ¿por qué? Porque él quiere ser el Mesías. Inclusive pide concesiones aún a las iglesias protestantes, a las iglesias evangélicas. Entonces, mucha gente va a ser engañada. Ahora, Satanás también está usando, acuérdense, Cristo es el que está, Dios es el que está a cargo de esto, hermanos. Aquí está, es Dios quien lo está haciendo. Entonces, ¿por qué? No solamente es por Nabucodonosor, no solamente es por el Papa, es por la condición de la iglesia, hermanos. O sea, no es tanto que es el Papa, simplemente que Dios está usando al Papa, al presidente Biden, para crear catástrofe en todo el mundo y a muchos líderes. Está Putin, está el presidente de China, están el presidente y la vicepresidenta en Argentina, está Obrador, Obrador se está haciendo es como un Mesías. ¿Okay? Ahora, Obrador está haciendo por los pobres, sí. Pero acuérdense, eso es bueno, porque él no está, hasta donde sabemos, no está creando catástrofe para ayudar a los pobres. Una cosa es de que tú provoques que una persona termine en la calle y no tenga para comer. ¿Para qué? Para decirle al mundo, mírenme a mí, yo lo voy a ayudar. ¿Para qué? Para que vengan y vean que yo estoy haciendo obras buenas. Eso es evil, eso es satánico. Y está profetizado, eso va a pasar, hermanos. Y va a haber guerra, definitivamente va a haber una guerra, hermanos. Y sí, parece que va a haber explosiones nucleares. Definitivamente hoy estoy convencido de que la guerra viene pronto. La guerra viene pronto. Porque fíjense, si el comunismo es la marca de la bestia, ya hubo nación contra nación, reino contra reino, Estados Unidos contra Vietnam, Estados Unidos en la guerra de Corea. ¿Por qué? Por el comunismo. Reino contra reino. Esto también ya ha pasado. Todas estas cosas ya han pasado. Entonces, ahora, para el que está en Cristo Jesús, simplemente hay que estar despiertos. Simplemente. Entonces, fíjense, el tsunami literalmente es guerra. Es guerra. Ahora me lo mostró el Señor. O sea, no solamente es una guerra económica, no solamente es una persecución a través de virus, de bacterias, de hambre, es todo lo que está en Deuteronomio 28. Pero lo que culmina es en la guerra. Hay guerra. La guerra va a llegar a Estados Unidos. Va a llegar aquí. Ahora, acuérdense, es a través de la ONU donde viene la persecución en contra de los cristianos, de la ONU, porque son muchas naciones y hay un grupo, y un día miré, no lo esconden, son como 100,000 personas las que quieren hacer esto a nivel mundial, que parte de eso es el programa 2030, perdón, o sea, lo quieren hacer en los próximos 6 años. A mí el Señor el Espíritu me dio una fecha. Yo le he hecho muchas preguntas y simplemente el Espíritu me dijo enero 25 del 2025. ¿Qué va a pasar ahí? No sé. El hermano Wilkerson profetizó que iban a traer un maletín, básicamente un maletín, que es una arma nuclear y que la van a traer a Washington, donde está la Casa Blanca, donde está el Senado,
¿Pudiera ser esa fecha? No lo sé, no lo sé. Yo solamente recibí esa fecha. ¿Pudiera ser otra cosa? No lo sé. En todo caso, debemos de estar despiertos. Entonces, yo no sé qué día va a ser la inauguración del presidente, que pudiera seguir siendo Biden, pudiera ser el otro diferente. Pero sabemos que la iglesia es perseguida aquí en Estados Unidos, sobre todo por el IRS. Ya Biden, uh, quiso traer casi, ya no recuerdo el número, pero algo así como 80,000 agentes del IRS. La meta es la iglesia, hermanos. La iglesia no católica. Porque no viene contra los católicos. O sea, son paleros. O sea, sobre todo viene, básicamente el Papa quiere erradicar a todo el que no se someta a él. Vamos a decir, si yo tengo una comunidad, una iglesia, el cuerpo de Cristo, si somos 100 y nosotros no nos dejamos, vamos a decir, gobernar por el Papa, vienen contra nosotros, sobre todo con el IRS. Pero ahora acuérdense. Jesús mismo profetizó, dijo, cuando vengan por ustedes no se preocupen qué van a decir. A algunos los van a meter por 10 días a la cárcel, pero no van a poder en contra de la sabiduría del Espíritu de Dios que nos es dado, porque a algunas personas los van a llevar a la cárcel. Entonces, sí, y acuérdense, cuando digan paz y seguridad, se van a crear un caos. En ese caos vienen las obras, vamos a decir, de la iglesia católica, de la superiglesia, y donde empiecen a poner paz ahí donde hay disturbios, donde hay guerra. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Eso pasó en el pueblo de Israel. Eso pasó cuando vino Nabucodonosor. Eso lo dijo Ananías, el falso profeta. Dios les habló a través de Jeremías, una generación antes de Daniel. ¿Y qué dijo? No, el Señor nos da paz, el Señor nos da seguridad. ¿Y qué pasó? Llegó destrucción repentina, o sea, llegó el ejército de Nabucodonosor en contra de Israel. Y el profeta Ananías, el falso, murió. Pero obviamente también cercó a la ciudad. La gente no podían salir porque estaba cercada, estaba rodeada la ciudad. Mucha gente se estaba muriendo de hambre y había personas, hermanos, que se comían a sus hijos, literalmente, por el hambre. Parece diabólico, parece algo como que Dios no es amor, pero esto es así, hermanos. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia. La justicia de Dios está aquí a través del Evangelio. Fíjense cómo va a la par con lo que dice Pablo. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, el de Daniel. Tus pecados redime con justicia. Y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. ¿Quiénes eran los oprimidos? No solamente los pueblos que conquistó, sino el mismo pueblo de Israel. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses. Paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, fíjense, ¿no es esta la gran Babilonia?
¿Han oído ustedes acerca de los jardines colgantes de Babilonia? Y tengan en cuenta dónde estaba Babilonia, en un área desértica. Están las ruinas de Babilonia, que no está muy retirado de Bagdad. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? ¿Se fijan? Ahí está el ego. Y para gloria de mi majestad. ¿Quién habla así aquí? ¿Quién habla así aquí? Biden, pero también Donald Trump. También Donald Trump. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y como hierba como los bueyes, y comía, hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. En las águilas, ya cuando las águilas se van envejeciendo, les vuelven a salir plumas. El pico se les va haciendo así se les va curveando, y eventualmente no pueden comer. Y eventualmente, para no morir, porque no pueden comer, tienen que picarse el pico. Fíjense, ahí nos habla Dios simbólicamente que nuestra lengua tenemos que tener cuidado con nuestra lengua. ¿Por qué? O sea, debemos de alabar a Dios. Debemos de magnificar el amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Para que no tengamos que hacer como las águilas. O sea, quitar el pico. Obviamente les duele, agarran y le pican en una piedra hasta que se quitan todo. Eso se quedan, vamos a decir, chimuelos, y están así todas feas, sin plumas, pero eventualmente les vuelve a salir pico. Es cuando les alarga. Eso simbólicamente el Señor hace con nosotros, y les vuelven a salir plumas. Entonces, fíjense cómo esto va a la par de Romanos 1. Dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, ahí es donde está la justicia, porque es poder de Dios para salvación. O sea, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino a cumplir la ley. Él vino a ofrecerse en un sacrificio por el pecado de nosotros, de toda la humanidad. Él murió y resucitó. Y resucitó. Ese es el Evangelio. O sea, resumido. Porque es poder de Dios para salvación a todo al que cree. Si tú crees que en Cristo Jesús se te lavan tus pecados, ahí ya eres justificado. Pero si sigues engañado y piensas que por ir a misa o por confesarte el Señor te va a perdonar por lo que estás haciendo, pues todavía no tienes el entendimiento. Entonces, si llega una persona mandada por Dios, yo soy uno de ellos, te predico el Evangelio y tú sigues aferrado a tus tradiciones, entonces eventualmente el Señor te pasa lo que a Nabucodonosor. Y te pasa esto, fíjense bien. El pecado más grande es sobre todo sobre los predicadores que andan predicando los 10 mandamientos. Yo tengo un hermano que hace eso y le va muy mal, le va mal.
Ya el Señor le ha dado una mente reprobada, anda haciendo cosas vergonzosas, anda haciendo cosas, y todo no se le quita, todavía sigue predicando ahí los 10 mandamientos. Él pensaba que él era uno de los 144,000, pero como ya salieron unos pecados muy vergonzosos, entonces ya él dice, pues no, ya no subí al cielo, ya no soy uno de esos, entonces ahora anda haciendo cosas muy vergonzosas. Pero eso viene de Dios, hermanos. Viene de Dios. ¿Por qué? Por el orgullo. Por eso tengan cuidado de que, o sea, el único que puede predicar la ley es Cristo Jesús, el que tiene poder para salvar. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, o sea, en el Espíritu de Dios, siendo guiados por el Espíritu. Porque la ira de Dios, así como fue contra Nabucodonosor, también pasó con los judíos, porque en la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes eran los que tenían el reino cuando vino Jesús? Los judíos, la descendencia en la carne de Abraham. ¿Qué hizo el Señor? Les dio corazón de bestia. Les quitó el reino para dárselos a los gentiles. Pero viene de los judíos, no se les olvide eso. No se les olvide eso, viene de los judíos. Pero dijo el Señor, quítaselo y hay que dárselo a los gentiles. O sea, por la fe, ya no por las obras, sino por la fe. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Qué hacían los fariseos? ¿Por qué no guardan el sábado? ¿Por qué no se lavan las manos? O sea, esos son los mandamientos de hombres. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué quebrantan el sábado? ¿Por qué no se hacen la circuncisión? Ya cuando andaba predicando Pablo, iban los judaizantes. Se tienen que hacer la circuncisión. La ira de Dios estuvo contra ellos. ¿Y cómo se manifestó? Dios les dio una mente reprobada. ¿Y qué pasó? Eventualmente llegó la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, o sea, el ejército romano, y los mataron a todos los desobedientes, que no quisieron escuchar la voz, los que resistieron al Espíritu Santo. Fíjense, porque la impiedad y la injusticia es a los que se aferran a la ley, sobre todo, que son los mismos que van a pelear contra nosotros, liderados por los que enseñan los 10 mandamientos para salvación, los sacramentos, o sea, la Iglesia Católica. A mí el Señor ya me mostró, me van a dar duro porque yo no le rezo a la Virgen. Vienen contra mí con eso. ¿Por qué? Porque como que yo ando pisoteando vienen contra mí con eso. A mí el Señor me lo mostró. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, aquí también incluye a los ateos, ¿ok? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto está pasando grandemente en esta generación, en todo el mundo. Por eso mucha gente se está suicidando, hermano. No es la única generación. Cada vez que pasa eso, mucha gente, como no puede contra estas cosas, porque vienen a la mente, mucha gente termina matándose, quitándose la vida.
gente que escucha voces, gente que tiene depresión y, oye, ¿y qué tienes? Pues no sé, pero tengo depresión. Gente que tiene ansiedad, ¿por qué tienes ansiedad? Pues no sé, pero tengo ansiedad. Gente que tiene miedos, pánico, que le tiene el miedo a los pepinos o a las naranjas, o le tiene el miedo a cualquier cosa. Esa es la ira de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Siempre están recibiendo el Espíritu Santo. Perdón, resistiendo. Entonces, fíjense. Profesando ser sabios. Se fijan, aquí está hablando de personas, sobre todo, que se creen, que entienden. Que entienden. Un ejemplo. Yo vengo y le digo, por ejemplo, a un católico, ¿verdad? Le predico el Evangelio, le hago una explicación de por qué nosotros no podemos ser salvos por nuestras obras. Entonces la gente razona, digo, oiga, pero ¿dónde estaba su iglesia antes de que? La más antigua es la iglesia católica, entonces esa es la verdadera. Entonces ellos razonan así. Ellos razonan así. Entonces cuando rechazan el mensaje, no me están rechazando a mí, están rechazando las buenas nuevas de salvación. Entonces yo casi siempre se los explico así. Yo no convenzo a nadie. Es en la medida de que ellos escuchen. A mí, pero sobre todo al Espíritu de Dios que me acompaña cuando yo ando predicando, como ahorita. Entonces yo se los digo así, a ver, si nosotros somos salvos por el catolicismo, que es guardar los 10 mandamientos y cumplirlos, y si no los cumple se tiene que confesar y tiene que rezar lo que le diga el sacerdote y tiene que recibir la comunión, la hostia después del ministerio de la reconciliación según el catolicismo. Digo, si eso fuera así, o sea, a través de los 10 mandamientos, entonces ¿para qué murió Cristo? Dice Pablo. Entonces hay gente que se dice, pues sí, tiene sentido. Pero hay gente que simplemente dice, bueno, pero a ver, ¿dónde estaba su religión antes de? ¿Dónde estaba su iglesia antes? Entonces ellos simplemente se van con eso. Entonces ya le digo, ok, si usted piensa que es en el catolicismo donde usted es la única verdadera, sí. Le digo, ok, según el catolicismo, dígame los 10 mandamientos. Todavía no me encuentro uno que se lo sepa. Entonces digo, si usted dice que en el catolicismo no se sabe los 10 mandamientos, usted se va derechito al infierno. Según usted mismo se está condenando. O sea, usted dice que esta es la verdadera. Sí. Ok, dígame los 10 mandamientos. No se lo sabe. No se lo sabe. Bueno, pero usted, no, ¿cuál bueno? O sea, sea sincero con usted mismo. No se lo sabe. Ahora, si se lo sabe, dígame todo el catecismo. Porque no nomás es por cumplir los 10 mandamientos. Tiene que cumplir los sacramentos. Dígame los sacramentos. Nadie se lo sabe tampoco. Ni siquiera sabe. Mucha gente ni siquiera sabe lo que son sacramentos. O sea, mucha gente piensa que porque, esta es la única religión verdadera. Nunca va a misa para empezar, mi hermano. Nunca va a misa. O sea, para empezar, o sea, usted presume algo que ni siquiera, ni siquiera va a la iglesia. Vamos a ser sinceros. O sea, ¿por qué ser hipócritas? O sea, si a mí no me pueden engañar, imagínense a Dios. O sea, vamos a ser sinceros. Ahora, Cristo no vino a condenar al mundo. Cristo vino a salvarlo. Por eso le estoy compartiendo el Evangelio y usted no lo quiere. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, fíjense, aquí está, en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y de reptiles, o sea, con mandamientos de hombres. Por lo cual también Dios los entregó. Aquí está, ¿quién nos entrega? Dios, cuando somos necios.
a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, porque la carne lleva a la carne, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, fíjense, hermanos, fíjense, estas cosas hacen muchas personas que andan predicando un evangelio diferente, sobre todo el de la ley. Fíjense lo que hacen. Lo dice la palabra de Dios. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Quién entrega a Dios? Entonces, ¿qué hace? Hay personas que ya desde niños tienen esa inclinación a gay. Hay personas que desde niños ya son así, tienen esa, no es de que se hicieron, no, ya desde niños así se sienten. ¿Qué tiene que ser la iglesia? Mostrarles el amor de Dios a través del evangelio. No más a ellos, a todos, hermanos, todos. Independientemente de donde esté la gente, todos necesitamos el evangelio. Entonces, alguien pudiera preguntar, ¿quién pecó, él o sus hijos? O ellos mismos. No, ni pecaron sus padres, ni ellos, sino más bien para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces aquí una de las persecuciones, por ejemplo, contra mí van a decir, oh, usted aprueba que el hombre sea homosexual, o usted aprueba que el transexual vive así, o usted aprueba. No. Jesús dijo, y nuestro Padre Dios dice, amen a su prójimo. Si yo soy pecador, ¿quién soy yo para venir y condenar a un homosexual, a un transexual, a un bisexual, a una lesbiana o a un heterosexual? No, hermanos, yo predico el evangelio. En el evangelio va el juicio. El que rechaza el evangelio, no nos rechazan a mí, rechazan a Cristo. Entonces es irrelevante, hermanos, cómo viva la gente. El juicio está en el evangelio. Entonces el que cree el evangelio es salvo. El Señor lo va a salvar de estas cosas. Pero si andamos envanecidos, con orgullo, así como yo anduve, ¿qué pasa? Hacemos cosas vergonzosas, unos de una forma, otros de otra, pero aquí está. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el contra naturaleza. ¿Quién termina haciendo esto? Los pastores, los falsos y sus esposas. O sea, uno no los puede ver porque no puedes ahí poner un video para ver cómo hacen el amor. Pero cuando una persona anda predicando mal, aquí está lo que hacen, a escondidas. ¿Qué pasó con el hermano que fue? Decía, no, yo no las toco, pero básicamente le pagaba a una prostituta ahí para que tuvieran sexo entre ellas. Y él se masturbaba y eventualmente esa mujer lo denunció. Salió, lo expuso a él. Porque el hermano Wilkerson lo exhortó, que andaba predicando el evangelio de la prosperidad. Y por ahí un día dijo, fíjense, por ahí salió un comentario en contra de una persona que había abusado, creo, de un joven. Ya no recuerdo la noticia, la miré, ya no recuerdo bien la noticia. Dice, si a ese me lo ponen enfrente, lo lleno de balazos. Eso lo estaba viendo el hermano Wilkerson, porque él lo conocía.
Y había otro hermano que le llamó. El hermano Wilkerson estaba orando: Señor, dame señal. Yo tengo que exhortar a esa persona, pero tampoco quiero juzgar. Dame una señal, Señor. Lo siento en mi corazón, pero dame una señal. Entonces otro hermano, en ese momento suena el teléfono: hermano, tiene que exhortar al hermano. Ya no recuerdo su nombre. Todavía predica. Esa fue la señal. ¿Y qué hizo el hermano Wilkerson? Le llamó. Le dijo: hermano, arrepiéntese. Arrepiéntase, hermano, no haga eso. Vuelva hacia el Señor. ¿Saben qué contestó? Esta ha sido, no recuerdo si la mejor semana o el mejor mes. Fue la persona hasta ese tiempo que más dinero le estaban dando. Él miraba el dinero como una gran bendición de Dios. Entonces, no, hermano, ustedes están mal. Bueno, al poco tiempo fue cuando los pusieron. Y obviamente la gente dejó de darle. Ahora, él pidió perdón públicamente. Sigue compartiendo el evangelio. ¿Ok? Entonces, yo ya no he escuchado lo que predica. Yo no sé si todavía predica el evangelio de la prosperidad. No es mi trabajo andar chequeando a la gente a ver qué es lo que anda predicando. Pero todavía está en el ministerio. Entonces, ¿puede una persona arrepentirse? Sí. Sí, si el Señor lo permite. Sí. ¿Cuándo es cuando el Señor? Bueno, eso ya es del Señor. Cuando el Señor dice no des nunca más fruto, pues bueno, ya no va a dar fruto. Cuando Cristo dice nunca más, nunca más. Pero cuando una persona se arrepiente y regresa a Dios, está la parábola del hijo pródigo. Y esa nos aplica a todos. Entonces aquí está, fíjense. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hay personas que eran heterosexuales, crecieron, anduvieron predicando un falso evangelio, entonces Dios los entrega. Eventualmente estas personas sí fueron entregadas, eran heterosexuales y eventualmente se convierten en bisexuales, transexuales, pero ya fue, sobre todo predicadores, sobre todo, porque no todos predican. Entonces, fíjense, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, así como a Nabucodonosor, para hacer cosas que no convienen. Aquí las cosas que no convienen no solamente son cosas sexuales, aquí implican muchas cosas, que ya cuando los escuchas tú dices, ¿what? O sea, cosas que hasta un niño puede identificar. ¿Qué dijo? ¿De verdad dijo eso? Entonces ahí está ya la prueba de que por sus frutos los conoceréis. Entonces, pues uno los puede identificar. Estando atestados de toda injusticia. O sea, sobre todo se la pasan condenando a todo mundo. Este es el gran pecado, hermanos. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican.
Entonces, básicamente, hermanos, es ser fariseo. Ahora, ¿puede un verdadero cristiano ah, por ejemplo, una vez alguien me dijo a mí, no, pues tú alegas mucho? Digo, sí, pero lo hago para defender el evangelio. O sea, Cristo Jesús también contendió con los fariseos. ¿Cristo pecó? Pues claro que no, pero Cristo les tenía que decir, y se los decía con autoridad porque la tenía, la sigue teniendo. Entonces, aquí cuando habla de contenciosos, está hablando con los que contienden contra la injusticia, perdón, contra la justicia. O sea, algo simple. Hermano, o sea, por ejemplo, si viene hermano y me dice, tienes que guardar el sábado. Yo le digo, mira, guárdalo tú, guárdalo para Dios, ¿verdad? No, no me juzgues, o sea, tú sigue tu doctrina, o sea, no juzgues a la gente. No, no, te lo tengo que decir. Está bien, ya me lo dijiste. No, no, pero te lo tengo que decir hasta que lo hagas. Es que tú no eres el Mesías. Tú no eres el Mesías. O sea, yo no te voy a condenar porque tú guardas el sábado. No lo voy a hacer. Pero tú me estás juzgando. O sea, tú pecas. Tú eres pecador. O sea, por ejemplo, tienes que guardar el sábado. Entonces yo le digo, tú ya no pecas. ¿A ti qué te importa? O sea, yo te tengo que decir. No, no, espérame, pero Jesús dijo, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Entonces, ese es su mandamiento, que por cierto ya no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos. Pero tú me dices, guarda el sábado. Yo te digo, mira, si tú quieres guardar el sábado y lo haces para Dios, está bien, no me juzgues. No, no, pero te lo tengo que decir hasta que lo hagas. No hagas eso, no te conviene. No, no, no. Y luego saca Isaías. Pero es que Isaías dice, grita mi pueblo su rebelión. Eso es para Jesús, fue para Isaías, no es para ti. ¿Cuál es la rebelión? Que tú te aferras a los 10 mandamientos y no los cumples. Le digo, tú eres pecador. Le digo, ahorita estás pecando y no. Le digo, tú ya no pecas. Y un día me dice, no, ya no peco. Oh, entonces Juan cuando dice, el que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Entonces se equivocó Juan en la primera de Juan. Pablo dice, no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero, miserable de mí. Oh, entonces hay que seguir pecando. No, pero es que precisamente tú no entiendes el evangelio. O sea, el pecado tiene que ver. Tú estás pecando grandemente porque me estás juzgando. O sea, tú eres pecador. ¿Quién eres tú para venir y decirme, ya no peques? Oh, entonces hay que vivir como... No, no, no. Debemos de predicar a Cristo. El que recibe a Cristo recibe el Espíritu Santo. El que recibe el Espíritu Santo es guiado por el Espíritu Santo. Yo soy guiado por el Espíritu Santo, no por ti. Ahora, si tú tienes un ministerio, ese ministerio es falso. Porque ya no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos. No, no, pero es... Entonces, por andar haciendo esto, terminan siendo entregados por Dios. ¿Hasta qué? Hasta que tengan entendimiento. Y fíjense, en relación a ese hermano, pues yo le pregunté al Señor, ¿verdad? Padre, ¿y qué va a hacer de mi hermano? Y el Espíritu me dijo, yo le voy a enseñar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De hecho, el Espíritu es el que nos enseña. Hay esperanza para mi hermano. Ya me lo dijo el Señor y yo no lo dudo. Yo no lo dudo. ¿Cuándo? Hasta que se dé cuenta quién es el que gobierna, no él. El que gobierna es Cristo, no nosotros. Entonces,
Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. O sea, ser dignos de muerte también implica tienes que morir a los deseos de la carne, mi hermano. Eventualmente Dios te va a convencer cuando, pues precisamente con la vida que llevas. O sea, te vas a dar cuenta que en realidad no eres nadie para andar predicando la ley. No tienes esa autoridad. Entonces, pero hay esperanza, hermanos, hay esperanza. Entonces, fíjense. Mas al fin del tiempo, hay un fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Hay personas que antes de llegar a los pies de Cristo, todos pasamos por aquí, por el lema Nabucodonosor, todos. Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. A mí mi razón me fue devuelta. Yo andaba orgulloso, altanero. Yo no lo miraba como orgullo, mi motivo era real, o sea, pero no, yo no soy bueno, no soy bueno. Yo le quería ayudar a Dios. No es así, mi hijo. Yo te ayudo, no que tú me ayudes, yo te ayudo. Oh, ok, está bien, Señor, perdóname. Está bien, mi hijo, yo te perdono. Por eso Cristo murió por mí. Entonces ya eventualmente Dios me dio el entendimiento para ya no andar como una bestia. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Pero hay personas que se les va a dar este entendimiento hasta que pasen por el sexto día, termine el sexto día y entonces venga Cristo. La venida de Cristo no es en esta vida, hermanos, es en la otra vida. La venida de Cristo en esta vida es a nuestros corazones. La venida de Cristo a nuestros corazones es la primera venida. Así como Cristo vino con su pueblo a visitarlos, también a nosotros Cristo nos visita. Esa es la primera venida. Ese es el fruto del Espíritu. La segunda venida, la palabra de Dios dice, vamos a estar así, levantados, o vamos a estar avergonzados. Si nosotros ya recibimos a Cristo en esta vida, la segunda muerte ya no tiene potestad para nosotros. ¿Por qué? Porque ya seguimos a Cristo, seguimos vivos. Entonces la segunda venida de Cristo, eventualmente, ¿qué va a pasar? Todo ojo va a ver el sacrificio de Cristo Jesús y todos vamos a llorar. Una vez más, y el que no ha llorado va a llorar porque va a ver el sacrificio de Cristo Jesús. Esa es la venida de Cristo, no para condenar a nadie, hermanos, para salvar a todos los que se perdieron. Ahí se cumple el séptimo día en Cristo Jesús. Y la vida sigue, pero ya en el paraíso, ya en un mundo diferente, ya donde no hay maldad. Que sería, que es cuando es circuncidado la gente, cuando el octavo día. O sea, para empezar el octavo día, o sea, una vez con la venida de Cristo, todas las personas van a ser circuncidadas. O sea, vamos a tener todos, sin excepción, el Espíritu de Cristo. Ya reconocemos que todos fuimos malos, todos fuimos injustos. Ya vamos a reconocer que el único bueno es nuestro Padre Dios y nuestro líder, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Así de simple, hermanos.
Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. So, Cristo reina, hermanos. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar, ¿se fijan? Con lo que termina aquí, y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Así como en el tiempo de Noé, así como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, así como en el tiempo de Cristo, así como en este tiempo. El Señor, ¿qué hace en este tiempo? El Señor humilla a los que andan en soberbia. Entonces, hermanos, arrepiéntanse si andan de soberbios y altivos, reconózcanse pecadores, reconozcan que la justicia de Dios está en el sacrificio de Cristo de Cristo Jesús, no a través de nuestras obras. Reconozcan al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, que vino a cumplir la ley, a cumplir todo lo que el Padre le dijo, en todo lo cumplió. Entonces Él obedeció y en Él somos justificados para con nuestro Padre Dios. Cuando nosotros tenemos la mirada en Cristo Jesús, nuestro Padre Dios no toma en cuenta nuestros pecados. ¿Por qué? Porque ya su Hijo amado Jesucristo llevó el castigo que nosotros merecemos. Entonces démosle la gloria a Cristo Jesús. Cuando honramos a Cristo Jesús, honramos a nuestro Padre Dios. La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.